mucho más lo que puedo comentar sobre ese tema. Muchas gracias. Y las bajas temperaturas registradas estos días están causando un aumento en las enfermedades respiratorias. ¿Cómo cuidar especialmente a los niños? Estamos con el doctor Fernando Espina, quien es decano de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, doctor. Feliz de estar aquí y poder ayudar a orientar a la gente cómo podemos evitar esta enfermedad. Y justo hoy, que empieza oficialmente el invierno, aunque ya hemos estado soportando bajas temperaturas, ¿cuáles son los errores que cometemos, las malas conductas que tal vez nos llevan a enfermarnos, en especial en esta fecha? Mira, primero el entender cómo se debe abrigar a un niño, que sirve para el niño, el adulto, para todo. Pero a mí me toca ver como pediatra muchas veces, y cuando voy a dejar a mi hijo chico al colegio, que veo a los niños que van como verdaderos osos polares, ¿ya? Pero curiosamente van tapados enteros, van sin nada de frío, pero llevan la nariz y la boca totalmente descubierta. ¿Qué significa eso? Que ese niño no va a tener frío, pero se va a enfermar igual. ¿Por qué? ¿Y eso por qué? Porque uno pensaría que un niño sumamente abrigado está protegido contra todo. Lo está protegido contra tener frío, pero lo que pasa es que al entrar al aire frío, la nariz y la boca, se produce que la primera barrera que tenemos nosotros, que son una serie de pelitos que tenemos en la nariz y una serie de defensas en la boca, se paralizan por el frío, y por lo tanto los bichos, por así decirlo, se sienten fáciles de entrar e ingresan y producen la enfermedad. Entonces, primera cosa, extraordinaria que lo abriguen para que no sienta frío, pero siempre tapemos la nariz y la boca, así como los encapuchados sería lo ideal, ¿no es cierto?, nariz y boca, de tal modo que hoy existen los polar, existen varias alternativas, que los niños a medida que van creciendo son más reacios a ponérsela, pero la verdad es que hay que transar y insistirle de qué ocurre. Y lo segundo que pasa es que los niños los llevamos tremendamente abrigados y no llevamos una ropa que sea fácil de ir sacando. Y el niño está todo el día corriendo, entonces moviendo, sobre todo mientras más chico, más se mueve. Estamos hablando de pre-kinder, kinder, primero y segundo básico. Entonces este niño entra a una sala de clase que ahora está más calefaccionada, y a los 10 minutos, 15 minutos, uno ve que ese niño está rojo, está transpirando, y es porque está lleno de ropa, y ropa difícil de sacar. Entonces le cuesta ir sacándose la ropa. Entonces lo correcto es que lo lleve yo o con una cosa muy abrigada, o si le tengo que poner varias cosas porque no tengo un buen abrigo único, de tal modo que él se lo puede ir sacando rápidamente, o la profesora puede ir diciéndole a los niños que se vayan sacando la ropa cómodamente, de tal modo de entender que cada vez que yo voy a salir al frío, me abrigo, pero cada vez que estoy en un lugar cerrado, me tengo que desabrigar. O sea, el tema del cambio de temperatura es tremendamente importante. Y se nos olvida el cambio de temperatura porque los vestimos de la misma manera cuando van al colegio a las 7, 7 y media de la mañana, y ya a las 11 o 12 la temperatura es otra, más aún dentro de la sala de clases la temperatura es absolutamente otra. O sea, tiene casi como que planificarse de qué manera, claro, cuánta ropa va a llevar, cuál va a ser la temperatura a las 12 del día, y que tenga las condiciones para que ese niño se pueda desabrigar a esa hora. El abrigo y el desabrigo. Y si nos vamos a los más chiquititos, a los niñitos de 6 meses o menos, las mamás tienen una teoría que piensan que como el niño no regula temperatura, lo que tienen que hacer es hiper sobreabrigarlo. Y hay una teoría loca, a mí en la consulta me dice la mamá, no, sabes que tenemos que ponernos como 2, algunas llegan 3, 4 sobre nosotros, o sea, como que tiene que estar más abrigado. Y lo que hay que entender, que el niño efectivamente chiquitito, sobre todo el menor de 1 mes o 2 meses, no regula temperatura. ¿Qué significa que no regula temperatura? Que si yo le pongo mucho calor, o lo abrigo mucho, no es capaz de eliminar el calor. Por lo tanto, como no es capaz de eliminar el calor, va a tener fiebre, por así decirlo. Y si un niño lo desabrigo en demasía, no va a tener la capacidad para producir calor, que nosotros lo hacemos con calofrío, con poniéndonos pálidos. Entonces, como el niño no puede producir calor ni eliminar calor, yo a ese niño chiquitito lo que tengo que estar haciendo es vistiéndolo y desvistiéndolo según la condición ambiental que hay. Pero no más ropa. Si está en un lugar de 20 grados, ese niño tiene que estar con ropa ligera. Si está en un lugar más frío, tiene que estar en un lugar más abrigado. Y está en un lugar más caluroso, en un lugar más desabrigado. O sea, lo importante es ponerle el ojo al cambio de temperatura. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Más que con cuántas capas de ropa anda ese niño. Exacto. ¿Y qué pasa con esas familias que también piensan que para enfrentar de mejor modo el invierno es necesario que los niños, o incluso los adultos, consuman algún tipo de vitaminas como para estar más preparados para el invierno? Las vitaminas no mejoran 100% la inmunidad, pero efectivamente ayudan cuando el niño, por algún motivo, o adulto está cayendo en un ciclo de enfermedades. Un adulto o un niño que empieza a ser
cada 2 o 3 semanas un cuadro importante respiratorio y está tomando mucho antibiótico secuencialmente que hace que el intestino no esté funcionando muy bien, evidentemente en ese ser humano hacer un aporte vitamínico que cubra todas las vitaminas no para exactamente para la inmunidad, o nutricional que a la larga va a influir en la inmunidad, pero en el fondo esa persona puede recibir vitamina, pero no es sinónimo que porque tome vitamina no se va a resfriar, ¿ya? O sea, sirve sobre todo para establecer un equilibrio en el cuerpo cuando la persona está entrando en infecciones a repetición. Ya, pero una vez que se resfría, ahí es donde muchas veces las familias empiezan con esto de la automedicación. Yo no sé si eso es lo más adecuado, tal vez usted considera que lo primero debiera ser ir a consultar al médico, pero ¿cuáles son esos medicamentos a lo mejor a los que no debiera recurrir una familia por ningún motivo? Yo te voy a recurrir a los dos, porque primero un niño, un adulto, cualquier persona lo que debe ser saber tratar son sus dolores y la fiebre. Y la gente se confunde y cada vez que voy al médico yo le decía, mire doctor, si yo tuviera fiebre o dolor, yo, mi hijo, mi papá, mi mamá, ¿cuáles son las dosis de los medicamentos que debo tomar? Y uno debe saber manejar 1 o 2 medicamentos. Uno va a los lugares donde la gente guarda los remedios y hay 8 medicamentos para bajar la fiebre distintos. Entonces, mejor que aprender 8, sabe que aprenda 1 o 2 en lo cual usted diga, esto sirve porque los mismos medicamentos que sirven para el dolor sirven para bajar la fiebre. Por lo tanto, si tengo dolor o tengo fiebre, uso esos medicamentos. Y esos medicamentos debe uno saber usarlo bien bajo la indicación que el médico le enseñó. O sea, le eduqué a manejar la fiebre, que es un síntoma que asusta mucho. ¿Por qué es importante saber manejar la fiebre? Porque si yo bajo la fiebre a una persona y esa persona se siente francamente mejor, podría esperar 1 o 2 días antes de consultar al médico para ver la evolución de la enfermedad. Pero a la inversa, si yo bajo la temperatura y esa persona sigue sintiéndose muy mal, significa que, ojo, ese niño o esa persona adulta, quien sea, podría estar en una condición peligrosa y debo acudir inmediatamente a un servicio de urgencia. ¿Y cuáles son los que por ningún motivo una persona debiera indicar? Yo diría son los antibióticos. Los antibióticos es algo que la gente cree que es llegar y usar. Y eso tiene miles de complicaciones y enredos. Y lo otro, el por si acaso. Me tomé un paracetamol, cualquier ibuprofeno, diclofenaco, medicamento, por si llegara a tener fiebre. O le di a mi hijo esto, ese por si acaso está proscrito. O sea, se usa si hay fiebre o hay dolor, porque ese por si acaso puede hacer que yo haga que los síntomas se oculten. Y al ocultarse, la enfermedad avance sin darme cuenta. Entonces, antibióticos prohibidos, medicamentos por si acaso prohibidos, y para qué decir medicamentos que a veces están en el consumo de la familia como corticoides y otra cosa que ayudan en esta época, pero que tienen que ser bajo estricta indicación médica. Por ningún motivo, perfecto. Hemos hablado de ropa, hemos hablado de medicamentos. ¿Qué pasa con la calefacción en las casas? Súper importante. La calefacción va asociada a la ventilación, algo que siempre se habla. Pero la ventilación debe hacerse a conciencia en invierno secuencialmente. Y yo debo ir ventilando pieza por pieza, cerrando otras piezas cuando hay gente o niños en la casa o ancianos que son peligrosos, como dijimos, los cambios de temperatura. Entonces yo ventilo una pieza 10 minutos, cierro la otra, cierro esa pieza y abro la otra. La ventilación, insisto, es tan importante como la calefacción. Y la calefacción, si yo voy a usar calefacción de esta estufa a gas o estufa parafina, no debe ser intrapieza. ¿Ya? Dentro de las piezas, esas calefacción secan tremendamente el aire y una persona que es un poco alérgica o que tiene una mínima dificultad va a agravarse su enfermedad. Esas estufas son para colocarlas en los pasillos, de tal modo que haya un régimen más o menos homogéneo. Yo siempre he indicado que es mejor tener las casas no heladas, pero más frías que calientes si no la tengo homogéneamente igual. O sea, si yo no voy a tener la casa en una temperatura equivalente, hay muchas casas que tienen 2 o 3 piezas calefaccionadas, claro, que el living y uno entra al living o entra, no sé, a un lugar que se ocupa poco, o entra un baño y en un frigorífico. O sea, hay una diferencia sideral. Ahí está el cambio de temperatura. Horrible. Entonces, mejor usar las calefacciones en los pasillos, las calefacciones en lugares genéricos y que de ese modo tengamos una casa entera. ¿Y hay alguna recomendación sobre qué calefacción, qué método es mejor? ¿Estufas a gas, parafina, eléctrica? También va a depender de la edad y los costos. La verdad que esto va a depender de los costos. Evidentemente, lo ideal, lo perfecto sería tener calefacción eléctrica, pero eso es tremendamente cara. Por lo tanto, en general, sería lo ideal, de todos modos. Ya, estoy pensando a lo mejor en departamentos pequeños donde vive una o 2 personas, a lo mejor la eléctrica es una alternativa. O si tengo un chiquitito recién nacido, que están haciendo ahora, que tiene un mes, ¿cómo le calefacciono su pieza? Lo ideal que va a ser un solo lugar, evidentemente lo eléctrico ahí es lo óptimo.
Después, si tengo estufas a parafina o a gas, algo que siempre se dice, pero que nunca se hace. ¿Sabe qué? Ojo, que al prenderla y al apagarla, elimina tanto la parafina como el gas. Cuando yo le prendo el botón para prender el gas y hago el chispero, le coloco el fósforo, hay segundos donde... y ese es tóxico. Entonces, prender la estufa a gas y prender la estufa parafina no debe ser intradomiciliario, menos intra la pieza. O sea, debo buscar un pasillo o buscar, ¿no es cierto?, fuera de la casa si puedo, para prender la estufa a gas y la estufa parafina. Y la leña, que está proscrita en Santiago, pero en algunos lugares del país no está proscrita, ojalá no en Temuco, ¿no es cierto?, que es complicación. O sea, claro, no por lo menos en la ciudad de... pero sí se debe usar una leña, ¿no es cierto?, seca, y ojalá con estos tipos de chimeneas que tienen todos los mecanismos de precaución. Eso menos sobre la calefacción. Y por último, ¿cuáles son ya las recomendaciones que se puede hacer en la casa a las familias, pero en términos generales para poder ya enfrentar este invierno, las bajas temperaturas y en especial lo que ya se viene en estos próximos días, que siguen siendo estas temperaturas bajas, incluso lluvias para el día sábado está anunciado? Sí, primero acordarse que yo diría que salir el sol de repente cuando sale no es sinónimo de que podemos salir rápidamente afuera porque es peligroso por la humedad. Segundo, que las medidas higiénicas que habitualmente recomendamos hay que mantenerlas. Por ejemplo, efectivamente enseñar a la gente a estornudar, que algo que se dice es algo que hay que practicar. El estornudo o la saliva puede saltar hasta 1 metro. Y por lo tanto, si yo estoy enfermo, puede haber una persona 1 metro a mi distancia y se puede enfermar. Lo tercero, que parece lógico, el lavado de manos. O tener estos alcoholes gel en todos lados dentro de la casa, si puedo hacerlo. O sea, cada vez que yo voy al baño, además de lavarme las manos, me coloco alcohol gel. ¿Para qué decir si voy a tocar a un niño, a un adulto, o yo mismo estoy enfermo, me lavo las manos y alcohol gel? El contacto de cosas contaminadas también es otro gran mecanismo de contagio intrafamiliar. Por lo tanto, lavado de manos, alcohol gel, evitar salir, ¿no es cierto?, cuando hay poco sol y salir rápidamente hacia afuera, el ventilar bien dentro de la casa, y ojalá estar con todas las vacunas que los seres humanos deberían colocarse, o en Chile deberíamos colocarnos, porque hay también un error tremendo. Si es cierto que es gratis las vacunas, por ejemplo, en la influenza, en los menores de 2 años, en los mayores de 65 y en las mujeres embarazadas, la gente dice, entonces yo tengo 8, 7 o yo tengo 25 años y no me debo vacunar. No, usted tiene menos riesgo de muerte, por eso no está en el plan que protege el país. Pero mientras más gente vacunada la influenza existe, mayor es la protección hacia toda la comunidad. Por lo tanto, una cosa es la gratuidad de la vacuna y otra cosa es que todos debiéramos vacunarlo contra la influenza, ya que indudablemente dentro de los virus de invierno este es un virus tremendamente complejo. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, doctor. Feliz y que le haya servido. Bien, vamos con otras informaciones. En 24horas.cl vamos a revisar el partido que se está jugando entre España y Estados Unidos. Todo esto en el marco del